tardes. Mi nombre es Enrique Baquedano, trabajo como director en este Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Este ciclo de conferencias al que ustedes acuden es un ciclo que se enmarca en la Semana de la Ciencia que convoca la Comunidad de Madrid. Y dije, bueno, los programadores de actividades culturales tal vez deberíamos pensar en que el público general puede tener las mismas inquietudes que cualquiera de nosotros, ¿no? Y entonces pensé en hacerles este regalo. Yo les tengo que confesar que como investigador me dedico al estudio de la evolución humana. De joven, por mis estudios de filosofía, muy jovencito, me interesaba el origen de Homo sapiens. Con posterioridad empezó a interesarme el origen del género Homo. Y en la actualidad lo que más me interesa creo que es el origen de la vida, con toda franqueza. Y entonces pensé, ¿por qué no organizar ese ciclo que a mí me gustaría asistir, que me puedo regalar a mí mismo al tiempo que se lo regalo a los amigos de este museo, de nuestro museo, ¿no? Y así ha sido. Entonces nos planteamos este ciclo y nos marcamos la meta de reunir a las personas que más queríamos, que teníamos más empeño, que nos parecía un objetivo muy, muy difícil de conseguir, pero bueno, lo que no se intenta no se consigue nunca, ¿no? Y nos planteamos, pues eso, traer a tres sabios para hablar de un tema tan absolutamente apasionante como es el origen de la vida, con la seguridad de que iba a atraer a muchísimas personas, y aquí está la demostración, ¿no? Están ustedes todos aquí presentes para hablar para recibir unas conferencias, habrá participación, habrá posibilidad de intervenir y de hacer preguntas, para hablar de un tema como es el origen de la vida desde tres enfoques muy distintos. El enfoque sobre el origen del pensamiento sobre el origen de la vida, que será la conferencia que va a impartir hoy el maestro García Gual. Mañana tendremos el privilegio de contar con la participación también de Alberto Gómez para hablarnos de la historia de las investigaciones sobre el origen de la vida. Y el miércoles tendremos pues, un plato fuerte también con la presencia de Juan Manuel García sobre las últimas y más recientes investigaciones en el campo de la física sobre cómo se produce este fenómeno tan maravilloso que conocemos como la vida en nuestro planeta, en el planeta azul. Bien, yo sin más dilación les voy a presentar al maestro García Gual. Tengo que decirles que somos amigos personales hace muchísimos años, fruto de mi enorme admiración, porque yo como arqueólogo siempre me he considerado, además de un científico, sobre todo un amigo del conocimiento, un amigo de la sabiduría, un modestísimo filósofo, y antes de conocerle personalmente le conocí a través de sus textos. Les diré que es nacido en las Baleares, en Palma de Mallorca, que estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y que con posterioridad se licenció y se doctoró también, y antes de ser profesor en el Instituto de Enseñanza Media Beatriz Galindo, precisamente. Fue profesor agregado en Granada, luego catedrático en Barcelona, ha sido vicerrector de la Universidad de la UNED en concreto, y luego catedrático por oposición de la Universidad Complutense desde el año 88. En la actualidad es profesor emérito desde 2013 y junto a esta carrera docente pues ha tenido un sinfín de papel en el campo de la difusión social sobre el mundo de las lenguas clásicas y del pensamiento clásico. Podría estar aquí 2 horas pues hablando de que ha sido presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, ha participado, es Premio Nacional de Traducción por Fray Luis de León en 1978 por la traducción de la vida de Alejandro, de Pseudo Calístenes. Ha dado docenas de conferencias sobre lingüística, filología, filosofía clásica y bueno, y un sinfín de cosas más que tendríamos que estar media conferencia para citarlas. Pero hay una que a mí personalmente, la que yo más le agradezco, esto te va a sorprender, es haber sido el responsable de la fundación y de la dirección de la Biblioteca Clásica Gredos. Yo tengo que decir que aquí hay algunas personas de edad como yo, y estoy seguro de que muchos nos sentimos en deuda contigo,
maestro, porque gracias a esta biblioteca tuvimos un acceso muy riguroso, muy académico y muy científico a los clásicos, ¿eh? Y esto me parece de tu trabajo la faceta tal vez esencial. Así como especialmente ambos tenemos debilidad por el gran pensador que fue Epicuro y por los discípulos de su jardín, creo que en estos tiempos que corren nunca más que ahora necesitamos recurrir al gran Epicuro. Y antes de darte la palabra, creo que hay que hacer un comentario respecto de cómo se está reduciendo la enseñanza de las lenguas clásicas y de la filosofía en los ambientes académicos, tanto en secundaria sobre todo como en la universidad, y decir que es un gravísimo error que están cometiendo los jóvenes actuales, los dirigentes actuales, que reducen la enseñanza de estas lenguas, porque tú y yo sabemos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, son absolutamente esenciales para entender las cosas, para construir el pensamiento. Y esto es probablemente algo que en un futuro próximo veamos cuanto antes se corrija, pues muchísimo mejor. Y después de hacer este canto al conocimiento clásico, les cedo con algo que les prometo. Es un verdadero regalo el que hoy todos podamos tener aquí en Alcalá de Henares la presencia del gran académico de la lengua, del gran catedrático, del gran profesor, del gran maestro que es Carlos García Luna. Muchas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Quiero comenzar por agradecerles que hayan venido aquí en esta tarde de noviembre. Era un poco cuando habla de los amigos, como pasa con muchas personas. Como ya habrán visto por el título, en el programa no voy a tratar del origen de la vida en general desde una perspectiva científica, sino que voy a contarles y comentarles algunos famosos y antiguos relatos míticos sobre la creación del ser humano, es decir, del hombre y la mujer, y su instalación en el cosmos. El título podría ser Cosmogonías míticas, dioses, monstruos y humanos, los orígenes del mundo. Me propongo dividir la charla en dos partes. La primera será una abreviada antología de relatos míticos recordando los prestigiosos textos de varias religiones y de varias culturas, y en la segunda haré unos breves comentarios sobre los relatos cosmogónicos para abrir un poco más los caminos de la búsqueda. Los mitos son, en principio, relatos fabulosos y tradicionales, y en todas las culturas antiguas nos hablan de los orígenes del mundo, siempre orígenes protagonizados por dioses y monstruos. En muy variadas culturas, los mitos cuentan los comienzos del universo y la aparición de los seres vivos. Refieren el surgir de los hombres y mujeres instalados en este espacio primordial, donde ya antes estaban los dioses y los monstruos. Los mitos ofrecen estupendas e infinitas variantes según épocas y culturas, son fantásticos y diversos, desde un pasado muy remoto, inauguran una tradición literaria y a la vez casi siempre religiosa. Según una definición que propuse hace años en la introducción a la mitología, el mito es un relato tradicional que nos cuenta la fabulosa actuación memorable y ejemplar de personajes extraordinarios, generalmente dioses y héroes, en un tiempo prestigioso y lejano. Los mitos, podríamos decir, son las historias de la tribu y viven en el país de la memoria colectiva. La tradición mítica entronca con la religión y perdura en varias formas a lo largo de los tiempos. El mito suele ser un relato dramático y fascinante. Construyen y destruyen mundos, dioses y héroes épicos, figuras fabulosas que dan a la narración un carácter ejemplar, generalmente dramático. Las mitologías son las historias de la tribu, con sus dioses y sus héroes y sus promesas y sus amenazas. Los relatos míticos apelan a la memoria colectiva, evocan un pasado de figuras y palabras resonantes y nos alertan, quizá, sobre un inquietante futuro. Los mitos, diversos y fascinantes, se presentan al comienzo de una tradición religiosa y literaria, que luego los reinterpreta y reutiliza y juega con singulares variantes en muchas literaturas. En ellas,
La mitología comienza con el relato de la creación del cosmos y luego la aparición de los dioses y sus luchas para venir luego a la creación y deriva de los primeros humanos en el ámbito cósmico. Así se van configurando la teogonía y la cosmogonía en textos diversos y en culturas muy varias y venerables. Voy a empezar estos relatos poniendo un primer ejemplo, el comienzo de un texto mitológico más antiguo que conservamos, el Enuma Elish, o Poemas de la Creación, larguísimo, babilónico, de comienzos del segundo milenio antes de Cristo, es decir, hacia el 2000 antes de Cristo, que habla de los nacimientos y las primeras imágenes de los dioses. El texto lo tomo del libro de Mircea Eliade en su Historia de las creencias e ideas religiosas. Este es un libro formidable. Mircea Eliade era un comparatista en historia de las religiones que trabajó muchísimo, ha dejado varias obras muy amplias, pero quizá la más interesante sea esta, la Historia de las creencias e ideas religiosas, que está editado en Cristiandad, este tomo en 1970, y hay 3 tomos más. Es una obra realmente imponente de toda una vida. El texto del Enuma Elish, como digo, es el poema más antiguo que conocemos, empieza así. Cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, ni había recibido nombre abajo la tierra firme, nada más sabía que el Apsu, quizá el abismo, ¿verdad? El Apsu primordial, su progenitor, y la madre Tiamat, la que parió a todos ellos mezclando sus aguas en un solo cuerpo. No había sido trenzado ninguna choza de cañas, ni había aparecido marisma alguna, cuando ningún dios había recibido la existencia, ni llamado por su nombre, y era indeterminado el destino. Sucedió que los dioses fueron formados en su seno. Lamu y Lahamu fueron hechos y tuvieron nombre. Durante eternidades crecieron en edad y estatura. Prolongaron sus días, acumularon sus años. Anu fue su hijo, rival de sus propios padres. Así comienza una larga lista de divinidades para nosotros misteriosas, arcaicas, que se suceden y pelean en los comienzos del mundo de este larguísimo poema. Vamos a contentarnos con recordar solo los nombres de Apsu y Tiamat, es decir, los dioses de las aguas primordiales. En los abismos del tiempo comenzaron las largas luchas entre esas primeras divinidades. Se suceden unas a otras en parejas hasta que aparece y se impone una gran diosa, un gran dios, Ea, sapientísimo, que, como la gran divina Tiamat, quizá una especie de dragona gigantesca, impone orden y concierto. Sigue una larga serie de dioses en peleas continuas hasta que el astuto y poderoso Marduk, que será el dios de Babilonia, se imponga como vencedor definitivo. Surgen de nuevo más y más resonantes dioses, como Enki y Enlil, que protagonizan conflictos cósmicos. Y al final, el gran poema invoca, por fin, con un canto de alabanza a Marduk, creador de los seres humanos, que sabe derrotar definitivamente a los monstruos primigenios y se impone como el omnipotente Señor de los cielos y el gran Dios de Babilonia. Y todo esto sucede segundo milenio antes de Cristo. No nos interesa ahora proseguir el relato de tanta genealogía divina y tantas disputas y batallas entre dioses. Son muchos los relatos míticos mesopotámicos de esos combates, pero hay que subrayar esto. El texto más antiguo mitológico que tenemos comienza con una larga teogonía, una larga sucesión de dioses de conflictos retumbantes. Me contentaré con recordar que algunos siglos más tarde, en ese escenario oriental,
surgirá el magnífico poema de Gilgamesh, la gran epopeya, ya probablemente de hacia el 1200 o más así, protagonizada por un memorable héroe de destino trágico que se atreve a enfrentarse con los dioses. Es un gran héroe, pero mortal. Este héroe que viaja al mundo de los muertos y más tarde fracasa en la apasionada búsqueda de la inmortalidad al perder la planta de la vida que había encontrado en el fondo del mar y que llevaba consigo para resucitar a su amigo perdido en Kidu. En un baño, una serpiente le roba la planta por la que tanto había luchado. Este es un famoso episodio de ese magnífico poema que es el poema de Gilgamesh, del que conservamos bastantes cientos de versos, que es la primera gran epopeya con un gran héroe que lucha contra los dioses e incluso a favor de los humanos. Pero dejemos aquí este texto y pasemos por un momento al Rig Veda, que es de un texto ya de la India, muchos años posterior al de Mesopotamia y en un tono distinto, con un estilo casi prefilosófico y del que solo recordaré unos pocos versos iniciales. Dice así: entonces no había ni la nada ni la existencia. No había aire entonces, ni cielos por encima. ¿Qué cielo lo cubría? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo guardaba? ¿Había acaso agua cósmica, informe en lo profundo? Entonces no había muerte ni mortalidad. No había entonces una antorcha ni de día ni de noche. Alentaba el uno, sin aire, por sí mismo sustentado. Este uno existía y ningún otro. Al principio solo había tinieblas envueltas en tinieblas. Todo era algo, todo era agua tenebrosa. Los mismos dioses son posteriores a la creación. Sigue el texto. ¿Quién puede saber de verdad de dónde han surgido? ¿Cuáles son los orígenes de la creación? Él, si la modeló, como si no la modeló, él, mayúscula, ¿no? Él lo sabe. El que lo vigila todo desde el sumo cielo, él lo sabe. O quizá tampoco lo sepa. Extraño texto del Rig Veda, ¿no? Probablemente hacia unos 1000 años antes de Cristo. En Mesopotamia, la India, en contraste con todos estos belicosos dioses mesopotámicos, quiero ahora citar unos versos curiosos de un relato egipcio que exalta solo a una única divinidad en el cosmos. Es un trozo de un memorable himno egipcio en honor de Atón, que se ha atribuido al faraón hereje Akenatón del siglo XIV a.C. Lo cito como una pieza un tanto singular, porque hemos visto una pieza que habla del tenebroso mundo, del mundo y del caos, etc. Y ahora este mundo de los dioses. Y aquí, en cambio, ya se habla de un dios singular. Es una pieza un poco suelta. Este faraón es un faraón hereje, ustedes saben, acabó muy mal Akenatón, pero dejó este poema, probablemente del propio rey o de algún escriba, que a su lado dice, en este poema Atón se identifica con Ra, el dios del sol, y se le reza como al dios único. Es un dios universal, el creador del cosmos, que ilumina y da vida al mundo y a todos los seres vivos, desde las fieras y los peces a los humanos. Pero citaré solo unos pocos versos en que se menciona el papel del creador en relación con los humanos. Es una cosa un poco sorprendente, de los humanos y el cosmos, y destaca el papel de la madre humana, que a través de sus hijos transmite la vida, mantiene el mundo y luego se nombra a sí mismo como fundador del cosmos. Dice, tú creas, dirigido al dios Atón, tú creas el nacimiento en la mujer y de la semilla haces seres humanos y sustentas al niño en el seno de la madre. Tú le calmas y le enjugas las lágrimas, tú le nutres aún en el vientre de su madre cuando sale. Tú le das aliento para sustentarle y a todos los que lo haces. Desde que sale
a respirar el día de su nacimiento. Tú abres del todo su boca, según la del niño, y satisfaces sus necesidades. Y luego corta y dice, tú, es el dios Atón, creaste la tierra conforme a tu voluntad, estando solo. La humanidad, los ganados, todos los rebaños, todo cuanto en la tierra camina sobre sus pies y cuanto hay allí arriba volando con sus alas. Y los países extranjeros de Urru y de Nubia y el país de Egipto. Tú creaste el Nilo del mundo inferior y tú haces discurrir las aguas para alimentar a las gentes. La tierra empezó a existir por tu mano y del mismo modo los humanos que hiciste. Porque tú eres la vida misma, por ti vivimos, nuestros ojos están fijos en tu hermosura desde que sales hasta que te pones. Una especie de himno al sol atribuido a este faraón hereje, que como ustedes saben, esa reforma acabó mal. Pero es una nota totalmente, diríamos, nueva en este mundo, donde el Dios se cuida hasta del nacimiento de los niños en el vientre de su madre, pero también de mantener el gran río y la luz. Bueno, en contraste con estos textos mitológicos de numerosos dioses, podemos ahora ya recordar textos bastante más conocidos, posteriores y desde luego mucho más cercanos. Así, por ejemplo, vamos a hablar un poco del comienzo de la Biblia hebrea. Comienzo, pues, por el famosísimo principio del libro primero del Génesis, en donde se presenta el relato de la divina creación del mundo por un único Dios. Este texto más o menos viene a ser del siglo VIII a.C. En contraste con las narraciones de otras literaturas y mitologías, este texto se abre con una rotunda afirmación inicial. Dios ya estaba ahí. Dios, solo y único. Y Él decidió crear y poblar el mundo. No hay aquí propiamente una teogonía, en sentido propio, no hay una creación de dioses. Dios estaba ahí. El famoso texto bíblico se inicia pues relatando la actuación cósmica de este personaje eterno y omnipotente, que va organizando el mundo y todo cuanto existe en un proceso que parece culminar con la creación de los primeros humanos, Adán y Eva, y su instalación en el mundo donde la divinidad los ha colocado y que ha estado preparando a modo de jardín para ellos. Ustedes conocerán todo este texto, naturalmente es el principio de la Biblia. Recordaré los primeros párrafos del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima de los abismos, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, hay un firmamento por en medio de las aguas. Haya un firmamento en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y llamó Dios a la tierra seca, tierra, y al conjunto de aguas les llamó mares. Y Dios vio que estaba bien. Y sigue el relato de la creación, que seguro que ustedes habrán leído muchas veces, que culmina con la aparición de la pareja humana. Es en el día sexto, último día de la creación. Sorprendente este mundo donde ya había días, cuando no había nada más. Sí había un tiempo marcado, ¿no? El séptimo día descansó, satisfecho de su obra. Y recordaré pues el párrafo último de este último día.
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Bueno, este relato, hay que decir, que difiere mucho en otras, de los de otras mitologías. Por lo que he citado, ya pueden ustedes ver la originalidad, y además conviene subrayar un par de trazos singulares. No presenta ninguna cosmogonía propia, como sucede con los relatos de otras culturas. Es decir, no hay una aparición de los dioses. Existe este dios solitario, llamado más tarde, todavía no, unos párrafos después, Yahvé o Jehová, y está ahí desde siempre, antes del tiempo y más allá del cosmos. No tiene, pues, génesis propia y aparece como el creador omnipotente de todo lo que existe. Y solo y seguro se afana en 6 jornadas de trabajo cósmico a crearlo todo, y luego se da un merecido descanso semanal y dominical. En fin, es un tanto extraño este mundo semanal en que se mueve este Dios, ¿no? Pero conviene seguir leyendo para advertir sorprendentemente un cambio, una corrección muy notable en el texto. Es la llamada versión que se llama del yavista. Se llama yavista esta versión que viene porque ya le da nombre a este Dios, le llama Yahvé. De ahí que se hable de una versión yavista o jehovista, porque evidentemente es un escritor distinto del anterior, con el que no está muy de acuerdo. Así, Dios se corrige aquí, en estos textos, y viene a crear aparte, al final de sus criaturas, una pareja femenina para Adán. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo del suelo, puede traducir mejor con barro de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida y resultó ser el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé un jardín al oriente donde colocó al hombre que había formado. Y más tarde, a partir de una costilla de que le arranca, Dios crea a la mujer y se la entrega a su custodia. Este asombroso cambio lo comenta y muy bien Sir James Frazer en su libro El folclore en el Antiguo Testamento, y también lo comenta muy bien Theodor Gaster en Mito, Leyenda y Costumbre en el libro del Génesis. Estos son 2 libros que me han sido muy útiles y son muy conocidos, famosos, ¿no? Frazer, en su libro del folclore en el Antiguo Testamento, reúne muy distintas versiones de toda esta mitología antigua, y también Gaster lo hace a propósito de toda la Biblia y otros. En fin, dice, por ejemplo, Gaster: los lectores atentos de la Biblia difícilmente pueden dejar de notar la gran sorpresa o diferencia que hay entre los 2 relatos de la creación en el primero y segundo capítulo del Génesis. En el primero leemos que el 5º día de la creación creó los peces y las aves, las criaturas que viven en las aguas y en el aire, y el 6º y último a los demás animales y al hombre, al que hizo a su imagen y semejanza, tanto a él como a la primera mujer. En lo que leemos en el primer capítulo es clarísima la creación de Jehová de la pareja humana. Pero cuando seguimos leyendo, el relato bíblico, seguramente, como decía yo antes, no escrito por el mismo escriba, sino por un segundo, nos desconcierta, pues en él hay unas líneas muy conocidas donde se da una versión completamente distinta y además contradictoria. Nos hallamos con la sorpresa que Dios creó primero al hombre, a los animales inferiores y, a continuación, a la mujer, por último, que no fue más que una idea tardía para remediar algo que le parecía una falta.
y así surgió de una costilla extraída del hombre mientras dormía. Es curioso que este relato invierte el orden, ¿eh? El anterior, este relato comienza con el hombre y desciende luego, después de los animales inferiores, hasta llegar a la mujer. Aquí no se nos dice nada de que el hombre y la mujer hubieran sido creados juntos, ni a imagen y semejanza de Dios. En fin, repito el texto de este segundo, que dice: dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del cielo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Perdón, formó del suelo, he dicho, formó del suelo. Él, el hombre, puso nombres a todos los ganados y a todos los animales, pero para el hombre no encontraba Yahvé una ayuda adecuada. Entonces Yahvé le hizo caer a él en un profundo sueño y él se durmió. Le quitó entonces una de sus costillas y de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó la mujer y se la llevó a él. Y éste exclamó: este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, pues del varón ha sido tomada. Por esta, dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Digamos, el escritor va preparando también los capítulos sucesivos, ¿no? Ya he hablado de la creación del jardín, ahora vendrá la historia de Adán y Eva, que en fin, dejamos de lado. Hay un comentario de Gaster en ese libro que les he citado, que es un libro excelente donde se estudia toda la Biblia en relación con otros mitos de otros países. Dice Gaster: quienes lean con atención la Biblia difícilmente dejarán de advertir la gran diferencia entre las dos narraciones, el capítulo primero y el capítulo segundo. En el primer capítulo vemos cómo Dios creó los peces, las aves, todas las criaturas, y al final el hombre y lo modeló a su imagen y semejanza, y macho y hembra los crió. Es muy curioso porque también remarco la idea de a su imagen y semejanza. Y los creó. Ese dice el primer capítulo. En el segundo vemos que el hombre lo hizo del barro, que es también otra idea muy interesante. Tanto el hombre como la mujer, creados según todas las apariencias a un mismo tiempo y reflejando cada uno de ellos la gloria de su origen divino. Ahora bien, cuando pasamos al segundo, nos sorprende el enterarnos de que Dios creó primero al hombre, a continuación a los animales y lo último de todo a la mujer, moldeándola con una tardía ocurrencia de la costilla que extrajo del cuerpo del hombre. Los investigadores modernos explican esta flagrante contradicción entre las dos narraciones mediante esta teoría. Ambas narraciones dependen de dos documentos distintos, que más tarde se reunieron torpemente en uno solo. La narración del capítulo primero está tomado de un documento sacerdotal, así llamado, por haber sido redactado por sacerdotes durante el cautiverio de Babilonia o poco después, y la del segundo de un documento yavista que se redactó con varios siglos de antelación, probablemente en el siglo IX o en el VIII de nuestra era. En fin, no importa mucho las fechas exactas, pero sí hay que situar estos textos en esa época, siglo VIII y siglo IX, que son muy posteriores a los textos de la India y de Oriente que he citado antes. El libro de Gaster ofrece muy variados comentarios y paralelos. Sobre Adán, dice: el autor del texto bíblico, al parecer, se imaginó que Dios moldeó el cuerpo del primer hombre de la arcilla, al igual que un alfarero, y que tras amasar la arcilla hasta darle una forma propia, la deidad le infundió vida, inhalando en su boca y en su nariz su propio aire. Tengamos en cuenta que para los hebreos ese hacer derivar nuestra especie del polvo de la tierra era lo más natural, porque en su lengua la palabra para designar tierra, Adamá, es muy parecida a la usada para designar al hombre, Adán.
Sin embargo, esta manera de imaginarse la creación no es propia en absoluto de la Sagrada Escritura. Ya los mesopotamios concibieron que el hombre había sido formado de esa manera. En un texto cuneiforme procedente de Asur, la capital de Asiria, se dice que la diosa Aruru sacó al hombre de la arcilla y gracias a la habilidad de la misma diosa se formó luego el héroe Enkidu en la epopeya de Gilgamesh, la primera parte de la epopeya. Es decir, tanto el hombre como los héroes proceden del barro. En otro de los mitos se atribuye el hecho a la diosa madre Mami, y según este, el hombre es creado como una especie de robot al servicio de los dioses. Es curioso que el hombre se ha formado del barro se encuentra en muchas mitologías posteriores. En muchos países la imagen del hombre ha sido formada de la tierra acuosa, de la tierra moldeable. Bueno, tras este texto inicial de la Biblia, pasaré ahora a un texto, a un dominio narrativo muy bien conocido, que es el de la mitología griega, es decir, la mitología helénica clásica. A este efecto, comenzaré recordando un famoso texto de la Teogonía de Hesíodo, donde el poeta, un Aedo del siglo VIII a.C., más o menos contemporáneo, quizá un poco posterior a Homero, se confiesa inspirado por las divinas musas y nos cuenta con sus resonantes hexámetros épicos los comienzos del cosmos y cómo en él se instalaron los dioses en varias generaciones y en un progreso que culmina con la definitiva instalación o dominio de los olímpicos, una familia de figuras divinas muy bien conocidas luego por la mitología clásica y acompañadas no solo por dioses, sino también por los héroes y heroínas, figuras que están entre lo divino y lo humano. Desde luego que muchos de los dioses que nos cuenta Hesíodo pueden proceder de un fondo de una mitología indoeuropea que conocemos mal. Nosotros sí sabemos que la mitología griega procede de ese fondo indoeuropeo, de igual manera que la lengua griega y muchas concepciones que están ligadas a ella proceden de una mitología o de una lengua más antigua que era la lengua indoeuropea. Los indoeuropeos procedentes probablemente de Asia entraron en la zona europea quizá en el segundo milenio o a mediados del segundo milenio y se fueron repartiendo los dominios de Europa y la lengua indoeuropea que existió se fue diversificando. De manera que la mitología griega de alguna manera se parece en parte a la mitología germánica o a la antigua mitología latina o celta, etcétera, porque hay un fondo común. El dios de los cielos, que en un sitio se llama Zeus o otro Júpiter, o en otros tienen otros nombres, y una serie de familia divina. Hay un fondo indoeuropeo. Cuando hablamos de Hesíodo es porque Hesíodo es la fuente más antigua que conocemos de ese fondo. Ya del mundo griego, que reelabora con una especie de claridad especial que tiene el mundo griego y que nos ha conservado mucho mejor ciertas formas antiguas, porque estos textos griegos son del siglo VIII a.C., mientras que los textos que tenemos de otras lenguas indoeuropeas son de época muy posterior. El indoeuropeo fue una lengua común de una serie de pueblos que entraron en Europa, digamos, en el segundo milenio antes de Cristo, quizá mediados, cosas así. Y lo que tenemos para nosotros más claro es el mundo griego, que tiene, como digo, paralelos en otras mitologías germánicas, latinas, eslavas, etc. Voy a citar textos que ustedes conocerán muy bien, que es el texto de la Teogonía, donde habla de los dioses. Esta de la Teogonía es un largo poema de Hesíodo, contemporáneo de Homero, y están escritos en hexámetros y, bueno, eran recitados por poetas errantes llamados aedos, de manera que esta versión no es exactamente la visión sacerdotal,
es probable que al mismo tiempo que existía una versión épica, poética, hubiera una versión sacerdotal. Pero lo que ha pasado en la cultura europea es la que nos han transmitido estos grandes poetas, tanto Homero como Hesíodo, pero el que habla de los dioses más es Hesíodo, el que nos explica la estructura del mundo mitológico de los dioses, mientras que Homero la da por conocida y nos narra las historias de los héroes que tienen relación con los dioses y varias anécdotas, digamos, sobre el mundo de los dioses. Pero lo importante para nosotros, para esta cosmogonía, es Hesíodo, ¿no? Voy a leer los versos 115 y siguientes de la Teogonía. En muy primer lugar nació Caos. Caos, que aquí nosotros lo escribíamos con mayúscula, ¿eh? Caos. Caos es una palabra que tiene en griego una significación algo así como el vacío, ¿eh? Caos en griego, tiene que ver con la palabra hasma, que significa postezo. Probablemente tiene que ver con una palabra también del gótico, ginnungap, el gran abismo. O sea, es una palabra antigua, significa vacío, no caos, no confusión, sino vacío. Dice, en muy primer lugar nació Caos, y luego Gea, la de amplio regazo, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Este también debe ser un rasgo antiguo. Los dioses viven en lo alto de las montañas. En el fondo de la tierra de amplios caminos, el tenebroso Tártaro surgió. Y ya después estaba Eros, el más hermoso de los dioses inmortales, que afloja los miembros, que de todos los dioses y los hombres subyuga en sus pechos el entendimiento y el prudente consejo. Esto es una cosa un tanto fantástica, que en este mundo cosmogónico, del cielo, la tierra, las montañas, se hable de este dios Eros que sale en 3 versos y luego queda ahí abandonado y resurgirá más tarde. Porque ustedes saben que Eros es el amor. Pero ¿qué hace el amor en este mundo, digamos, de montañas y de monstruos primordiales? ¿Cómo es el amor? Este dios tendrá un gran éxito en la literatura, pero ¿cómo pensaría Hesíodo que era Eros? Pero en todo caso es el dios que invita a la unión. En un mundo caótico, terrible, Eros, que luego aquí se nos habla de que influye sobre los hombres mortales y los dioses inmortales, está ahí, queda suelto. No vuelve a hablar ahí durante cientos de versos. Y sigue la narración. Del caos surgieron Érebo y la negra noche. De la noche, a su vez, nacieron el éter y el día, a los que alumbró preñada en unión amorosa con Érebo. Érebo es un nombre raro. Parece que significa la oscuridad, pero no sabemos exactamente qué es. Gea, la Tierra, alumbró primero al estrellado Urano, con sus mismas proporciones para que la cubriera y poder ser la sede siempre segura para los felices dioses. Es decir, la Tierra engendra el cielo. Para poder ser madre de los felices dioses. Pero estaba antes, ¿no? También ella, la Tierra, dio a luz a las grandes montañas, deliciosa morada de las ninfas que habitan los boscosos montes. Ella parió igualmente al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto. Luego, acostada con Urano, ya con una unión sexual, alumbró al océano de profundas corrientes. Y a Aceo, a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Rea, a Temis, a Nemósine, a Febe de áurea corona y al amable Tetis. Y aquí aparecen ya una serie de diosas y dioses que luego tendrán repercusión en la literatura, pero que quedan un poco ahí en el aire, ¿no? Porque está dando el catálogo. Después de estos nació el dios más joven, Crono, de mente retorcida, el más terrible de sus hijos, lleno de un intenso odio hacia su padre. Este Crono, en Crono se confunden 2 palabras. Hay una palabra más antigua que es de aquí, que es Cronos. Cronos es tiempo, que es lo que nosotros entendemos por crono. Y luego hay otra palabra que es crono,
perdón, al revés. Crono es el de mente retorcida, es probablemente un monstruo. Y luego este monstruo se ha confundido con el tiempo. Porque este Crono, veremos que devoraba a sus hijos. Ustedes se acuerdan del mito ese de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Es este Crono, que primero fue un titán, pero que también se confundió con el Crono, que era el tiempo. Bueno, dio luego a luz a los cíclopes y a los gigantes, que regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Zeus todavía no ha salido, sale más adelante. Eran los cíclopes gigantes con un solo ojo en mitad de la frente, y dio luz a los 3 centímanos de 50 cabezas y 100 brazos, ¿no? Los comienzos del mundo están formados por esta sucesión de grandes monstruos que luego van siendo eliminados por un mundo mucho más sereno, que es el de los olímpicos. En fin, sigue luego el mito de la castración de Urano. Urano es el cielo, el divino cielo que oprimía a Gea, la tierra, con sus arrebatos amorosos, y entonces ahí está el nacimiento de Afrodita, de la espuma del mar y del semen del dios celeste castrado, y luego viene el relato de los hijos y hijas de la noche y de Eris y del fecundo Ponto y del castigo de las 50 Nereidas, perdón, del catálogo de las 50 Nereidas y otros semidioses de variados pelajes. Yo voy a recordar solo unos pocos versos de todo este pandemonium. Dice: vino el poderoso Urano, el cielo, conduciendo a la noche, se echó sobre la tierra, ansioso de amor, y se extendió por todas partes. Este acto amoroso entre el cielo y la tierra también se encuentra en el mundo egipcio. Se encuentra en el mundo egipcio, solo que en el mundo egipcio tiene ciertas variantes, pero también es importante porque puede haber aquí una relación entre las dos teorías. Dice, perdón, lo repito: vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. Y su hijo, el titán Crono, un hijo, saliendo de su escondite, estaba en el interior de la tierra, empuñó en su mano derecha la prodigiosa hoz enorme y de muy afilados dientes, y apresuradamente segó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás. El cielo es como el macho que cae sobre la tierra, pero la tierra tiene escondida dentro a este hijo terrible, Crono, que se alza y con una hoz maravillosa le corta los genitales al padre y los tira al mar. Y ahí ya se logra la separación definitiva del cielo y la tierra. El cielo ha sido castrado y los tira al mar, ¿no? No en vano escaparon aquellos los genitales de su mano, pues cuantas gotas de sangre salpicaron, las recogió todas la tierra, y al completarse un año dio a luz a las poderosas erinias, a los altos gigantes de largas lanzas y a las ninfas llamadas melias sobre la tierra ilimitada. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó con el acero, los arrojó al tempestuoso Ponto y fueron arrastrados por el mar mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma, y de ella nació una doncella. Primero ella navegó hacia la divina Citera, la isla, y desde allí después a Chipre, rodeada de corrientes, y entonces salió del mar, la augusta y bella diosa, y bajo sus suaves pies florecía la hierba fresca. Afrodita la llaman los dioses y los hombres, porque nació en medio de la espuma, Afros, y también la llaman Citerea, porque nació en Chipre de muchas olas. Sí, acá, esos son los versos finales hacia el 200 de la Teogonía. Pero aquí ustedes ven qué mundo fabuloso nos cuenta Hesíodo. Es un mundo primero del vacío, luego el cielo y la tierra. Luego, a su vez, estos
hacen nacer una serie de gigantes terribles que irán desapareciendo, destruyéndose unos a otros. Y luego está esta separación del cielo y la tierra con ayuda de uno de los nacidos, del cielo. Urano se tragaba a sus hijos, pero hubo uno que la tierra escondió en su seno, y este tenía una hoz maravillosa, y cuando el padre cayó sobre ella para fecundarla de nuevo, le cortó los genitales, los echó al mar, y el otro salió rebotado, el cielo que salió rebotado hacia arriba, y ya se acabó, digamos, esa conyunta terrible, ¿no? Y surge un nuevo mundo porque de las aguas nace Afrodita, que es la diosa del amor. Es curioso, este mundo griego del amor tiene una gran importancia desde el principio, porque antes ha mencionado al dios Eros, que no volverá a salir hasta mucho más tarde, y que luego saben ustedes que en la mitología clásica pasa a ser hijo de Afrodita, de manera que es como si hubiera dos Eros. Eros en latín se traduciría por amor, ¿no? Eros significa un poco el impulso a la unión. En el mundo donde los elementos se disocian y se separan y tal, este es un elemento de unión, como también lo es Afrodita. Afrodita, la diosa del amor sexual, que tendrá luego, claro, un gran éxito en la literatura y una evolución hacia diversos tipos de amor. Bueno, en sus primeros cientos de versos, la Teogonía nos cuenta la aparición sucesiva de esos enormes monstruos y de muy variados dioses, una larga serie que incluye a su final la llamada familia de los olímpicos, que es la que nosotros más conocemos, que al final están sometidos a un gran dios señor del cielo y del cosmos, Zeus, hijo de Cronos, el titán vencedor del cielo. Y este Zeus es esposo de la diosa Hera, la diosa antigua, y es la padre de los llamados dioses olímpicos. Con su instalación de Zeus como dios supremo, concluye pues el centro de la teoría. Vienen pues luego, como en dramático colofón, el conflicto entre Zeus y un ingenioso titán, Prometeo, un titán filantrópico. Aquí Hesíodo introduce la historia de Prometeo. Son los versos 512 y pico. En estos versos, a mediados del poema, estamos hablando de la Teogonía, Hesíodo menciona por primera vez a los hombres. Cuenta, pues, que de Jápeto y Clímene, los titanes, nacieron el astuto Prometeo y el torpe Epimeteo, que fue desde un principio ruina para los hombres comedores de pan. Aquí surgen dos titanes. Prometeo quiere decir el que piensa antes. Metis significa inteligencia. Prometeo es el previsor. El otro hermano es Epimeteo, es el que piensa las cosas después, es el retardado. Esta pareja de dioses los hay en muchas otras mitologías. Es curioso, ¿no? El hermano listo y el hermano tonto, pero que sea fundamental en la mitología griega. Relata Hesíodo que Prometeo inventó el sacrificio de los animales para honrar a Zeus e intentó engañar al Crónida, Zeus, en el reparto de las carnes del dios. Aquí se quiere explicar el origen del sacrificio. ¿Por qué en el sacrificio en honor de los dioses, el gran sacrificio, había varios tipos, se sacrificaban animales y se hacían del animal muerto dos partes? Una parte se quemaba en honor de los dioses, generalmente los huesos y la piel, y otra parte, bien asada por los mismos sacerdotes del sacrificio, se repartía entre los fieles, ¿no? Y el origen del sacrificio es muy importante porque sella el pacto de amistad entre los hombres y los dioses, gracias a Prometeo. Bueno, es una historia conocida, los versos están mediado ya el poema, y citaré ahora unos pocos versos más. Ocurrió que cuando dioses y hombres mortales se separaron en Mecona es una ciudad, el nombre parece que tiene relación con Mecón, es el nombre para la amapola. Prometeo ofreció a Zeus un enorme buey que había dividido
con ánimo resuelto, pensando engañar a la inteligencia del Padre. No voy a comentar en detalle la trampa, pero en principio hay que pensar que Prometeo lo que hace es que le da a escoger a Zeus entre las dos partes. En una parte había puesto la piel cubriendo con la grasa y los huesos, haciendo un gran montón muy apetitoso. Y en el otro pues había puesto las carnes, pero de una manera un poco sucia o poco atractiva, para que Zeus escogiera qué parte quería del sacrificio. El sacrificio en principio iba a sellar el gran pacto. Los dioses por un lado tendrían su parte, los humanos por otra. Y Zeus cogió la parte gorda, que eran la piel y los huesos. Y cuando se dio cuenta de que le había engañado a Prometeo, estalló en furor y decidió castigar a Prometeo, como se cuenta en la historia de Prometeo. Pero lo interesante de aquí es que dice, ocurrió que cuando dioses y hombres mortales se separaron en Metón, se habla de la separación de los hombres y los dioses, pero no lo ha contado. Hesíodo no lo ha contado. No ha contado cómo surgieron los hombres. Es curioso que no lo he visto muy comentado este hecho. La aparición de los hombres no está contada. Hay una serie de monstruos, cada vez menos monstruos, cada vez han aparecido ya los dioses de los griegos, que son bellos, tienen formas muy parecidas a los humanos, son mucho más poderosos y más felices. Pero aquí se habla de los hombres y los dioses, porque Prometeo va a hacer el reparto entre unos y otros, pero no ha dicho cómo han surgido los hombres. Bueno, luego veremos algo más, ¿no? Lo que nos interesa subrayar es que aquí, en este pasaje, después de 500 versos, Hesíodo nombra por primera vez a los hombres. El gran poeta que ha narrado el surgir de tan variados dioses y monstruos, ahora se acuerda de los hombres, pero no nos ha dicho cómo salieron en esta larga galería de figuras del poema. Lo hará, sin embargo, un poco más en otro poema, Trabajos y Días, versos 107, 122, con una perspectiva un tanto diferente, dirigiéndose a su hermano Perses. Ahora, este está dirigido al hermano, el hermano que intentó engañarle y tal, y le regaña. Si quieres, te contaré otro relato y tú grábatelo en el corazón. Cómo los dioses y los hombres tuvieron un mismo origen. Al principio, los inmortales, que tienen mansiones olímpicas, crearon una estirpe dorada de hombres perecederos. Estos existieron en tiempos de Cronos, que reinaba en el cielo con el corazón libre de pensamientos, sin fatiga ni miseria, ajeno a los males. Morían consumidos en un sueño. Los hombres morían, pero no se ha dicho cómo nacían. Morían consumidos en un sueño. Poseían toda clase de gozos y el campo fértil les producía de modo espontáneo abundantes y estupendos frutos. Contentos y tranquilos alternaban sus faenas con varios placeres. Eran ricos en rebaños y se llevaban muy bien con los dioses felices. Pero de pronto hubo una decadencia. Los hombres se hicieron orgullosos y empezaron varias edades que vienen desde la edad del oro hasta la edad del bronce y la edad de los héroes. No voy a entrar en el pasaje, pero en un estupendo párrafo Hesíodo cuenta un nuevo mito, el del titán Prometeo y la trampa de Pandora, un invento de las diosas, una bellísima criatura de seductores encantos que trajo a los humanos infinitos males guardados en una jarra, que ella abrió y desparramó sobre la tierra. Es curioso que se ha hablado de los hombres. En griego la palabra es muy clara, porque es andres. Andres, hombres, se pone aginaikes. No es lo mismo que hombre, cuando es para el género, el hombre y la mujer se dice anthropos. Anthropos puede ser hombre y mujer, pero hasta ahora no se ha hablado de anthropoi, se ha hablado siempre de andres. Primero existieron solo los hombres. Y ahora va a contarnos Hesíodo cómo apareció la mujer, ¿no?
En algo recuerdan ustedes lo de la Biblia. Hay una diversidad de versiones de cómo apareció la mujer. En un caso, en la Biblia había aparecido al principio, dice Dios los creó varón y hembra a su imagen y semejanza, y luego en la segunda parte de la Biblia se dice que creó al hombre del barro y sacó a la mujer de una costilla del hombre. O sea que, en fin, hay varias explicaciones. Dice, en unos estupendos párrafos, Hesíodo cuenta el mito del titán Prometeo y la trampa de Pandora, un invento de las diosas, la bellísima criatura de seductores encantos que trajo infinitos males guardados en una jarra. La primera mujer, bella y curiosa, que desparramó esos males por el mundo. Y comenta Hesíodo, desgracia para los hombres mortales, hizo Dios altitonante a las mujeres, siempre ocupadas en perniciosas tareas. El plan estaba hábilmente tramado por los dioses, como verán, para castigar las audacias del titán robador del fuego. Tenía que castigarle y a los hombres. Como en el bíblico Jardín del Edén pasó con Eva, fue la bella Pandora, con su típica curiosidad femenina, la que causó sin querer la desdicha de su esposo y, por descontado, la de los humanos futuros. Cuento la historia, que aunque ustedes seguramente la conocen, la historia de esta Pandora, que viene a ser la primera Eva, ¿no? Es el paralelo a la Eva, solo que es mucho más refinada que Eva, ¿no? Aquí es curiosamente el mito griego habla que la mujer es mucho más refinada que el hombre. Sale más tarde, es de cuidado, digamos, pero es mucho mejor, de mucha mejor calidad, inteligencia, belleza, etcétera, que los hombres. Solo que es peligrosa para los hombres, que son los que tienen que trabajar, ¿no? Dice, hirió de nuevo el ánimo de Zeus e irritó su corazón el divisar a lo lejos entre los hombres el resplandor del fuego, y al momento, a cambio del fuego, preparó una nueva desdicha para los hombres, porque Prometeo había robado el fuego. El fuego era una cosa que tenían los dioses, y como los hombres pasaban hambre y morían de frío y de hambre, Prometeo, este titán, robó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos. Y cuando lo descubrió Zeus, decidió castigarlos. Modeló de tierra el ilustre Patizambo. Patizambo es el dios este de las patas torcidas, que es Hefesto, el dios del fuego. El de las patas torcidas puede ser una imagen de las llamas del fuego, y de los herreros. Los herreros en el mundo antiguo muchas veces eran cojos, porque es uno de los oficios que puede practicar un herrero. En un mundo de guerreros que tienen que correr mucho, el que no puede correr, pues un oficio bueno es el ser herrero. Por eso el dios Hefesto es el dios Patizambo. Una figura con apariencia, modeló de la tierra, el ilustre Patizambo, una figura con apariencia de casta doncella, según la voluntad de Zeus. La diosa Atenea, de ojos glaucos, le dio su ceñidor y adornó a esta figura con un vestido de fulgurante blancura. La cubrió de la cabeza con su velo, una maravilla de contemplar, bordado con sus manos, y la coronó con una corona de hierba y de flores. En la cabeza le puso además una diadema de oro que el dios Patizambo había cincelado para agradar a Zeus. En ella estaban instalados, maravilla del arte, muy variados monstruos de la tierra y del mar, fantásticos cuantos creía la tierra y el mar, cual seres dotados de vida. En cuanto hubo preparado el bello mar para completar el bien, para compensar un bien, la llevó a los donde estaban los demás dioses y los hombres, engalanada con las flores. La diosa Ojigarza, la hija del dios padre. Y estupor se apoderó de los dioses inmortales cuando vieron el aguzado engaño, irresistible para los hombres, porque de ellas desciende la estirpe femenina de las mujeres, una gran calamidad para los hombres, pues ellas conviven con los varones sin conformarse con la penuria funesta, anhelando la saciedad. Este es el gran mito de Pandora, ¿no? Pandora es una creación de las diosas, que la engalanan, la adornan, y es un ser atractivo, tal, pero peligroso. La humanidad va decayendo en diversas edades en el poema.
la de la plata, la del bronce, la de los héroes, la del hierro, y cada una fue peor que la anterior. Pero ahora Hesíodo anuncia otra, la de los hombres arrugados y torpes. En esta decadencia progresiva aparece este relato de la mujer. La teogonía acaba con un catálogo de los héroes. Pero bueno, quizá la imagen que conviene recordar es esta última, la aparición de la mujer. Hay un trozo que me he saltado aquí al final, que dice que la ofreció a los hombres y fue en lugar de los hombres quien la aceptó como mujer el titán Prometeo, hermano de Epimeteo, el titán este que era un poco retrasado. Y después de sus amores, con esa nacieron las mujeres. Las mujeres son bellísimas, traen alegrías a la vida, etcétera, pero son muy perniciosas porque consumen mucho, trabajan poco y son como una carga para sus maridos. Digamos que mientras que Homero realmente, claro, es un exaltador del mundo femenino. Ustedes piensen en las grandes figuras femeninas que hay en la obra de Homero, ¿no? Desde de la bella Helena a las mujeres de los héroes, etcétera, también Penélope, o sea, de todo tipo. Hesíodo, que es más bien un campesino, ve a la mujer como una carga para el hombre, pero es una carga inevitable. Le llama un daño muy amable, ¿no? Y aquí acaba la creación, como en el caso de la Biblia. Hay, digamos, aquí una cierta presión antifeminista, que hace ver que la mujer es como dice el texto griego, un mal amable. Es mucho más perfecta, trae un mundo mejor, pero al mismo tiempo es una carga que hace la vida mucho más trabajosa y dura. Está claro que ha habido aquí una especie de corrección, también de corrección de un panorama anterior. Bueno, aquí, digamos, este mito de Pandora concluye un poco el mito de la creación en Hesíodo, que es el gran relator de eso, y bueno, los reflejos de todo este mundo mitológico están en la larga literatura griega, y antes hemos hablado, por ejemplo, como algunas diosas son más antiguas, hay unas diosas como Hera, que representan el matrimonio y son de la misma Hera, que es hermana y esposa de Zeus, mientras que hay alguna otra diosa que es Afrodita, que por una parte es una diosa distinta, que por una parte es más antigua porque ha salido de los genitales, de la espuma, del semen del dios del cielo, Urano. Pero por otra parte es también mucho más moderna, mucho más airosa, ¿no? Es una diosa un poco donde culmina la belleza de los dioses antiguos, ¿no? Y ese es el mundo de Hesíodo, que es un mundo donde aparecen estos dos aspectos, digamos, podríamos decir, de la ideología antigua. De un lado, digamos, una especie de machismo, los hombres son los más antiguos, los creadores, etcétera, pero de otra parte hay la cosa esta de feminista que hay en el mundo griego, de que el amor es lo fundamental en la unión y en la perduración de las especies. Bueno, voy a dar algunas notas sueltas más, ya de comentario. Son unas notas, por ejemplo, de los filósofos. Dos notas muy ligeras sobre los filósofos presocráticos. Los filósofos no nos hablan de una creación cósmica. Simplemente encontramos una cierta negativa a entrar en el juego de la teogonía. Heráclito y Parménides, cada uno a su modo, rechazan el mito de un Dios creador del cosmos. No voy a entrar en las argumentaciones, pero recordaré un par de fragmentos muy categóricos. El fragmento 20 de Heráclito dice, lo leo en griego, pero rápidamente, «Cosmon tonde, ton auton hapanton, utetis theon ut anthropon epoiesan al en aiei kai estin aexon abdomenon metra kai apobesonon metra». Quiere decir, este universo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los humanos lo creó, sino que es siempre y será para siempre, manteniendo sus medidas y apagando sus medidas.
Digamos, también dice en otros sitios que el cosmos es una especie de fuego. Y Parménides de Elea, que es más o menos de la misma época, finales del siglo VI, afirma en su gran poema sobre el ser que el ser es y el no ser no es. En este enfrentamiento queda claro que no es posible pensar en ninguna creación, ni en una intervención divina, ya que la oposición de uno y otro es radical, metafísica. Dice Parménides en un largo poema muy conocido, ¿verdad? Lo ente no será ni no será. No será ni será, puesto que es ahora, todo entero, uno, continuo. Pues, ¿qué nacimiento podrías encontrarle? ¿De dónde y cómo se acreció? No te permitiré que digas ni que pienses que de lo no ente, porque lo no ente ni es decible, ni es pensable, ni es. Tan solo en la segunda parte de este famoso poema metafísico, La vía de la opinión, el terco Parménides parece ceder un poco y trata de dar una explicación a los engaños que se hacen los mortales sobre el mundo. Realmente este poema es un poema impactante, pero que, claro, niega la creación del mundo. En fin, largas discusiones, ¿no? Como ustedes saben, Heidegger y otros filósofos han comentado mucho a Parménides como el gran filósofo del ser y no ser. Bueno, hay algunos mitos más sueltos, pero inventados tardíamente. Por ejemplo, el mito que cuenta Platón en el Protágoras, que es un mito que probablemente toma de un escrito, Platón, lo cuenta Platón, ¿no? En el diálogo tomado de Protágoras, que seguramente había escrito sobre el tema. Y contaba Protágoras en ese texto perdido, pero recordado por Platón, que los seres vivos fueron saliendo de la tierra. Y los dioses, Prometeo y Epimeteo, se tenían que encargar de darles salida y colocarlos en el mundo. Y Epimeteo, que es el hermano retrasado, antes, ¿no? El que piensa las cosas después, le dijo a Prometeo: déjame que ya los voy dotando yo. Y conforme fueron saliendo, fue dotando a cada animal de algo para defenderse en la vida. A los ciervos le dio la ligereza, a los leones, por ejemplo, les dio la fuerza, a las liebres les dio el ser prolijas, cuidando de que cada especie pudiera colocarse en el mundo. Por ejemplo, a los animales feroces, como los leones o los osos, les dio un nacimiento, una estirpe muy limitada. Tienen 1 o 2 hijos cada vez. Mientras que a las liebres o a los animales estos corredores, a los ratones, les dio la prolijidad. Y fueron saliendo todos los animales de la tierra hasta que al final quedó el hombre. Y cuando llegó el hombre, se le habían acabado los dones a Epimeteo. Entonces le pidió ayuda a su hermano. ¿A este qué le doy? Y entonces Prometeo, que siempre había estado a favor de los hombres, Prometeo siempre el benéfico para los humanos que ha dispuesto a viendo que eso, se le ocurrió darle un arma, el fuego. Y fue Prometeo y robó del mundo celeste el fuego y se lo dio a los hombres para defenderse. De modo, digamos, pasado a otro lenguaje, digamos que el hombre tendría a su favor la inteligencia técnica, la capacidad de formar defensas frente a la dura naturaleza. Pero cuando Zeus vio que los hombres tenían el fuego y vio que se lo habían robado, castigó a Prometeo y castigó de alguna manera a los hombres con una cierta ferocidad, se enfrentaban unos a otros. Pero al mismo tiempo Zeus comprendió que si eso continuaba así iba a ser terrible y se apiadó de los hombres y les dio el sentido del respeto y de la justicia. Hay dos, entonces les dio la conciencia, digamos, una conciencia moral. O sea, el arma para los hombres, que tenían sus fuerzas en la vida, sería la conciencia moral. Y eso es lo que contaba el sofista Protágoras en su mito. Esto es probablemente una invención del sofista,
que era el sofista era un partidario de la democracia y creía que esto lo tendrían todos los hombres. Porque al final del mito se cuenta y dice, y que si hay alguno que no participe de ese sentido de la moralidad y la justicia, Dios hay dos, y le dice Zeus, y entonces que lo condenen los tribunales de la ciudad. Y ahí se crea la visión esta de que el hombre se opone a los animales porque tiene un sentido interior, que es el sentido de la moralidad, el respeto. Los animales no lo tienen. Él admitiría que los animales tienen una cierta inteligencia y los hombres también, pero el sentido de la justicia es solo de los animales. Pero esto es un mito inventado. También es un mito inventado el del Fedro de Platón, donde se habla de que al principio los seres humanos eran muy poderosos porque tenían dos caras, eran redondos, tenían cuatro patas, 4 piernas y 4 brazos, y eran redondos y eran muy poderosos. Y entonces los dioses, asustados por el poder de los hombres, decidieron Zeus partirlos por la mitad. Y entonces los hombres que quedan es que están demediados. El sitio donde los cortaron es la espalda, y los cambiaron para que tuvieran en una parte los ojos y el sexo, y pudieran unirse con amor unos y otros. Pero en muchos queda el recuerdo de la mitad antigua. Y hay unos hombres que buscan a las mujeres porque proceden de un ser humano que tenía los dos géneros, que era hombre y mujer, cada uno busca la otra mitad perdida. Y hay otros que, en cambio, le gustan la gente del mismo sexo, porque proceden de unos seres humanos que eran masculinos o femeninos totalmente, por los dos lados, ¿no? Y eso sería una explicación de este mito, de los hombres desmediados que presenta nada menos que el comediógrafo Aristófanes en el banquete de Platón. Ese es un mito realmente inventado curiosamente, como es también inventado el de Protágoras. Pero bueno, ya voy a ir acabando. Estos son mitos, digamos, tardíos. Como ven, son muy numerosos y variados los relatos míticos sobre los orígenes del mundo. Los hallamos en casi todas las culturas arcaicas, con estupendos textos, como puede verse, por ejemplo, muy bien recogidos por Mircea Eliade en su libro Historia de las ciencias y las ideas religiosas, donde hay pues decenas y decenas de mitos de diferentes culturas. Como dijimos, los mitos son relatos fantásticos y prestigiosos, vienen de muchos siglos atrás y apelan a la fantasía, no ofrecen demostraciones científicas, sino prodigios fabulosos que protagonizan dioses y luego los héroes. Eliade los ha recogido muy bien en sus más de 30 relatos y épocas de todas las épocas. Es difícil observar de entrada que entre esos relatos de dioses y acaso de héroes, no solo se habla de la creación del mundo, del universo, sino también sobre la condición de los seres humanos y su destino. Ahí observamos dos líneas. Una está el Dios de la Biblia, que crea el tiempo, que crea en el tiempo de una semana el mundo, los humanos y todas las criaturas vivientes. Y luego, finalmente, crea en la segunda versión al hombre del dios del barro. Es curioso esta relación entre el tiempo y la creación, que plantea muchos problemas. ¿Cómo podía haber 6 días si el mundo no estaba creado? ¿Qué separaba los días unos de otros? ¿No? Esas pequeñas intermitencias, donde se abre un mundo que refleja épocas muy distintas. Por otra parte, tenemos en muchas culturas una serie de dioses y monstruos que surgen unos de otros. En algunas de ellas hay una creación y reproducción progresiva, por ejemplo en la griega, ejemplarmente, y probablemente ya en la indoeuropea. Así lo vemos en el mundo de Hesíodo, cómo del caos se avanza al cosmos.
Es curioso la cantidad de seres monstruosos que van surgiendo entre el cielo y la tierra. De alguna manera, esos están recogidos luego en la cosmología tradicional que habla del cielo, la tierra y los infiernos, que será ya la mitología o la teología del mundo cristiano. En un rasgo coinciden la tradición mitológica griega y la hebrea. En una y en otro, la mujer viene creada en un segundo lugar, después del hombre y a partir de una costilla de Adán, el segundo relato bíblico, o como hermosísimo regalo, pero tramposo, de las diosas. Ahí se refleja un poco la antigua mentalidad un poco misógina o machista, como ustedes quieren pensar, de los sacerdotes y de los poetas antiguos, que eran todos hombres. Y, sin embargo, es curioso el elogio de la hermosura de la mujer, de la inteligencia incluso de la mujer, de la belleza de la mujer que hay en Hesíodo, ¿no? Del hombre no se ha hablado nada, pero de la mujer sí. La mujer es como una muñeca espléndida, preciosa, y es la gran tentación. No se puede vivir sin las mujeres. Es el peligro que hay que afrontar. De alguna manera, en el texto de Hesíodo, las mujeres son como más listas que los hombres, son más tramposas, pero para los hombres son una carga de trabajo, etc. Y sin embargo, digamos, eso es la hermosa fatalidad, podemos decir, del mundo hesiódico. Bueno, no quisiera acabar sin destacar dos diferencias radicales señaladas ya entre la Biblia y la teogonía. La más notable es que el Dios de la Biblia es un Dios creador, a veces llamado Yahvé, único, y está más allá del mundo. No está en el mundo. El mundo es una creación, mientras que los dioses indoeuropeos, y entre ellos los griegos, están surgidos en el mundo, incluso a veces de elementos del mundo, del cielo, de la tierra, del barro, etc. Es el mundo, cosmos, significa orden. No hay que olvidar, es curioso que la palabra cosmos, que significaba orden, está en relación con la palabra cosmética. Cosmética significa orden y adorno. Es una palabra que inventó el filósofo Anaximandro de Mileto. Por otra parte, conviene señalar el claro progreso que hay en la creación. Los poderes cósmicos conflictivos, los monstruos gigantescos del principio, van siendo derrotados y apartados por los dioses olímpicos, que al final producirán una generación especial, que es la generación de los héroes. Los héroes, hijos de dioses y mujeres, o de diosas y hombres, unas criaturas mixtas que son lo más luminoso del pensamiento griego. El mundo griego arcaico está guiado por las grandes figuras de esos. Y los dioses griegos olímpicos están muy cercanos al mundo griego, intervienen en el mundo griego. Mientras que el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, está fuera del mundo. Tal vez conviene también recordar lo curioso de una figura como Eros. Eros, el amor, divinidad cósmica, singular, que no solo es esencial en el universo de los dioses, progresivamente más bellos y más atractivos, sino también en los comienzos del mundo. Eros, como se citaba bellísimo y seductor, travieso Dios que actúa entre cielo y tierra y sirve a la creación, pero también a la grandeza del mundo humano. La mitología griega nos sirve, más allá de la indoeuropea, por esa producción de dioses cada vez más atractivos, más cercanos a los humanos, que al fin y al cabo están muy cercanos a ellos en cuanto a su unión en los héroes. Los héroes, que no olvidemos, son figuras esenciales no solo en la literatura y la historia, sino en todo el mundo griego, en todo el culto griego. Bueno, gracias.
Bueno, pues como les anticipaba, teníamos todo un regalo por delante, pero se nos ha echado un poco el tiempo encima, entonces vamos a tener solo oportunidad de un par de intervenciones para poder levantar la sesión a una hora prudencial. Ahí tenemos una mano. Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero que quería decirle es muchísimas gracias por habernos dado esta charla. Creo que no soy el único que ha salido muy satisfecho con la cantidad de relatos que nos ha comentado y las comparativas que hay. Yo tengo una duda porque ha mencionado que precisamente el relato del Génesis bíblico se diferencia de otras teologías por ser características. A mí me llama la atención porque, según tengo entendido, de otros historiadores de la religión, es que Yahvé está fuertemente basado en el Dios de los cananeos, de los fenicios. Entonces quería preguntarle qué diferencias y qué similitudes hay en ambas cosmogonías, tanto por un lado en esta visión ya vista del Génesis, como en este caso de los fenicios. Muchas gracias. Sí, no sé muy bien cómo es este Dios de los cananeos, pero para mí la diferencia fundamental es que Yahvé está fuera del mundo, ¿no? No sé si el otro Dios está en el mundo. Por ejemplo, los dioses griegos están en el mundo. Están en el mundo. El Dios este de la Biblia está fuera del mundo, lo cual luego tendrá como consecuencia que, por ejemplo, para el cristianismo, para actuar dentro del mundo, necesitará acudir a un hijo que es Jesucristo, formado, si ustedes ven, muy parecido a cómo se forma Heracles. Una mujer recibe una semilla divina o tal y da a luz a un hijo Dios. Eso es algo nuevo dentro del mundo antiguo hebreo, ¿no? Porque Yahvé está lejos del mundo. Él no interviene en el mundo. En cambio, los dioses griegos sí, el nacimiento de Jesucristo pues, podría ser parecido al nacimiento, por ejemplo, digo yo, pues de Baco o de Heracles, ¿no? Un dios tiene relaciones con una mujer y el hijo que nace es un héroe. Entonces, de alguna manera, Cristo recuerda un poco el tipo del héroe, ¿no? Ahora, yo no sé cómo es el mundo de los cananeos, pero para mí lo curioso de la Biblia, y frente a todas las demás, casi a todas las demás culturas, en todas las demás culturas los dioses nacen en el mundo, también. Digamos, primero era el cosmos, el cielo, la tierra, tal, los elementos naturales, el mundo terrible, y ahí nacen los dioses. Y a partir de los dioses vienen los héroes. Y en cambio la Biblia no es así, no sé. Digamos, no se puede decir que... antes podíamos decir, primero hubo la nada y luego surgieron los dioses. Aquí en la Biblia no se puede decir no hubo la nada, no hay la nada. Entonces, el mundo de los cananeos, el Dios de los cananeos, ¿es un Dios fuera del mundo o dentro del mundo? Dentro del mundo. O sea, claro, entonces es un Dios parecido a los dioses, a los otros dioses, no al Dios de la Biblia. Sí, no, pero se lo comentabas por Sí. Lo habían basado fuertemente en este Dios. Sí que, por lo que ha comentado, siempre hay diferencias, este Dios no existe. De hecho, luego él tiene una prole de varios hijos, que son varios dioses, y uno de ellos se le revela contra él, un poco como Zeus y Cronos. Sí. Pero se tiene un poco la duda de qué es lo que podrían haber cogido los judíos de inspiración en este Dios. Sí, no sé de dónde viene el dolor. Claro, la Biblia no es lo que tenemos, son textos relativamente antiguos, pues son del siglo VIII, bueno, mientras que, por ejemplo, otros que les he contado son del segundo milenio. Pero es como un rasgo, o sea, la Biblia no dice, por ejemplo, existió el caos, o hubo la nada, no. La Biblia dice, Dios está antes que el mundo. Dios crea el mundo. Y esa es la gran diferencia. Claro, luego, por eso yo creo que el cristianismo tiene el problema de, si Dios quiere salvar a la gente del mundo, tiene que introducirse en el mundo. Y de ahí
que surja la figura de Jesús, que es hijo, se supone que del Dios Padre, ¿no? Y de una virgen, de una mujer. Y este, en cambio, es un ser divino, pero es en el mundo. Jesucristo es muy parecido a un héroe griego. Como digo, es el mismo caso del dios Dioniso, por ejemplo. Dioniso es igual, ¿no? Dioniso. Muchas gracias. Ahí hay otra intervención. Ahí hay otra intervención. Y con esta, la tercera de usted, cerraremos la sesión. Allá, al fondo. Bueno, yo aprovecho un poco para pedirles perdón por haber leído el texto, porque yo eso en mis clases o eso, yo las hago habladas, pero aquí como tenía tantos datos, quería contarles tantas cosas, pues he tenido que leer el texto, y siempre leer un texto es demasiado apresurado y uno a veces no dice las cosas tan claras como quería. Buenas tardes. Me llamo Daniel y mi pregunta es: ¿qué son exactamente los Olímpicos y que si tienen algo que ver con los Juegos Olímpicos? Bueno, sí, bueno. Se llama olímpico la familia de Zeus. Zeus es hijo de Cronos, pero la familia de Zeus, Zeus viene a ser como el padre de una serie de dioses, son una familia. Y esta familia vive en el monte Olimpo. El monte Olimpo es un monte de Tesalia, y bueno, y se supone que ahí estaban los dioses, un monte alto cubierto generalmente de nubes y tal. Claro, es una cosa un poco mítica, no sé hasta qué punto los griegos creían que vivían ahí de verdad, pero bueno, se llaman por el monte olímpico, ¿no? Es por esa razón. Y luego esa familia, bueno, esa familia es la que son los dioses normales en el culto griego. Ahí están los 12, hay una familia con 12 dioses. Zeus es el padre, Hera la madre, y están los hijos, Apolo, etcétera, Afrodita, que son de distintas madres a veces, o distintos padres, pero todos bajo el nombre de Zeus. Ahí, curiosamente, entre los olímpicos hay una diosa que es más antigua que Zeus, que es Afrodita, porque como se ha nombrado aquí, Afrodita nació de la espuma del semen del titán y del mar, ¿no? Entonces es un número mítico en muchas culturas. Sí. Sí, efectivamente, sí, es verdad. Es verdad, no sé por qué razón. No sé por qué razón. Hay veces que hay números míticos que tienen una razón. Por ejemplo, el número 7 es el número impar más alto dentro de la... impar. Primo, es el número primo más alto dentro de la decena. Pero no sé por qué los 12, pero sí, es un número que tiene enorme prestigio, no sé por qué. Pues aquí ahora, y cerramos la... Aquí, por favor, eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan y tengo una cuestión técnica que significa lo siguiente. Me gustaría saber cómo podríamos datar la mitología griega por los indicios que contiene su relato. Por ejemplo, la manera con la que Cronos actúa es decedernal, como dicen algunos. ¿Es? Decedernal, como dicen algunos expertos, o es de metal, es de hierro, ¿no? Y el dios bautizado, que es hebreo o es metalúrgico. En función del material que tratan, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo o de 1.000 y pico. Quiero decir que igual no sirve para adaptar la mitología griega. Bueno, los utensilios no pueden no pertenecer al mundo antiguo. Realmente el arma de Zeus es el rayo, que no data de ninguna época. El arma de Zeus es el rayo. Luego, otra cosa es que en las representaciones escultóricas pues aparezcan con tal o cual instrumento, pero
ellos no manejan un instrumento determinado, ¿no? No sé, porque se refiere, por ejemplo, quiero decir, el arma de Zeus es el rayo y no sé que haya metales o eso asociados a ningún dios. Por ejemplo, es verdad, ¿cómo se llama? Hefesto es el dios de la fragua de los metales. Claro, tiene que estar relacionado con la cultura de los metales. Eso puede ser muy antiguo. No sé, yo no sé en otras lenguas indoeuropeas, en este momento no me acuerdo, qué dios hay un Hefesto, pero es probable que haya un dios herrero. No estoy seguro que en el mundo germánico hay un dios herrero. Vamos, pero lo que pasa es que claro, el mundo germánico ya es muy posterior al indoeuropeo, pero puede ser que hay un dios antiguo, herrero. Yo ya digo, y las armas de Zeus, el arma fundamental es el rayo, no está ligado a ningún metal, creo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos a todos ustedes por asistir, a todos los asistentes, y muchísimas gracias al profesor García Gual por esta tarde que ha venido a ilustrarnos con tanto interés sobre los orígenes de las cosmogonías en los textos clásicos. Muchísimas gracias y aprovecho para invitarles también a que mañana acudan a la conferencia del profesor Alberto Gomis, que nos hablará de la historia de la investigación científica sobre los orígenes de la vida. Muchísimas gracias, hasta mañana. Adiós.